Un billonario caminaba por los pasillos vacíos de su mansión, sintiendo el peso del silencio que lo rodeaba como una prisión invisible. Eduardo Martínez. Había conquistado imperios financieros, había levantado edificios que tocaban el cielo y había acumulado una fortuna que la mayoría de las personas no podría imaginar ni en sus sueños más ambiciosos. Pero en ese momento, mientras sus pasos resonaban contra el mármol frío de su hogar, se sentía como el hombre más pobre del mundo. Toda su riqueza no significaba absolutamente nada cuando miraba los ojos apagados de su hija, Sofía, una niña de 11 años que había perdido no solo la capacidad de caminar, sino también las ganas de vivir. El accidente había ocurrido 3 años atrás, cuando un conductor imprudente había cruzado el semáforo en rojo y había destruido no solo el automóvil donde viajaban, sino también los sueños de una pequeña bailarina que amaba girar y saltar por toda la casa. Desde entonces, la silla de ruedas se había convertido en su mundo, y poco a poco, el brillo de sus ojos se había ido apagando como una vela que se consume lentamente en la oscuridad. Eduardo había intentado todo lo que el dinero podía comprar. Contrató a los mejores médicos del mundo, especialistas que volaban desde continentes lejanos solo para examinar a Sofía. Probó terapias experimentales, tratamientos innovadores, técnicas que apenas estaban siendo descubiertas por la ciencia médica, pero nada funcionaba. Los doctores movían sus cabezas con pesar y le explicaban con palabras técnicas y complicadas que el daño en la columna vertebral de su hija era irreversible, que ninguna cirugía ni medicamento podría devolverle la movilidad que había perdido. Pero lo que más destrozaba el corazón del Eduardo no era la parálisis física de Sofía, sino la parálisis emocional que la había invadido. Su hija ya no hablaba, ya no sonreía, ya no mostraba interés por nada. Pasaba los días mirando por la ventana de su habitación hacia el jardín, que una vez había sido su parque de diversiones favorito, donde solía correr descalza persiguiendo mariposas y donde su risa llenaba el aire con una alegría contagiosa. Ahora ese jardín estaba tan silencioso como su alma, y Eduardo sentía que estaba perdiendo a su hija no por la muerte física, sino por algo mucho peor, la muerte del espíritu. Mercedes, la esposa de Eduardo y madre de Sofía, también había caído en una profunda tristeza. Era una mujer que siempre había sido fuerte, resiliente, capaz de enfrentar cualquier tormenta con valentía y determinación. Pero ver a su hija sumida en esa oscuridad había quebrado algo dentro de ella. Pasaba horas sentada junto a Sofía, acariciando su cabello, susurrándole palabras de amor y esperanza que parecían no llegar a ninguna parte. Habían intentado todo: psicólogos infantiles, terapeutas ocupacionales, grupos de apoyo para familias con niños con discapacidades. Pero Sofía permanecía encerrada en su propio mundo, como si hubiera levantado un muro invisible entre ella y el resto de la humanidad. Mercedes lloraba cada noche en silencio, preguntándose qué más podía hacer, qué más podía intentar para devolver la luz a los ojos de su pequeña. La familia Martínez tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero carecía de lo único que realmente necesitaba: la felicidad de su hija. La mansión donde vivían era un monumento a la riqueza y al éxito. Tenía jardines que se extendían por hectáreas, fuentes de mármol que bailaban con el agua y habitaciones decoradas con obras de arte que valían millones. Pero toda esa belleza se sentía vacía y sin sentido cuando la risa de un niño no resonaba entre sus paredes. Eduardo había contratado a Miss Beatriz, una enfermera dedicada y cariñosa que cuidaba de Sofía, con paciencia infinita, pero incluso ella había comenzado a perder la esperanza de ver algún progreso. Cada mañana, Beatriz despertaba a Sofía
La ayudaba a vestirse, la llevaba al jardín con la esperanza de que el aire fresco y el canto de los pájaros pudieran despertar algo en su interior. Pero la niña simplemente se quedaba sentada en su silla de ruedas, mirando al vacío con una expresión que partía el alma de cualquiera que la observara. Eduardo también tenía un hijo mayor, Andrés, un joven de 17 años que había madurado demasiado rápido debido a la tragedia familiar. Andrés amaba profundamente a su hermana pequeña y recordaba con nostalgia los días cuando Sofía lo seguía por toda la casa, cuando le pedía que la cargara en sus hombros, cuando inventaban juegos y aventuras imaginarias juntos. Ahora, Andrés se sentía impotente, sin saber cómo ayudar a su hermana, sin saber cómo llenar el vacío que había consumido a su familia. Había intentado hablarle, leerle sus cuentos favoritos, mostrarle videos de sus bailarinas preferidas, pero nada provocaba una reacción en ella. La frustración y la tristeza habían creado una atmósfera pesada en la casa, como si una nube oscura se hubiera instalado permanentemente sobre el hogar de los Martínez. Una tarde de primavera, cuando el sol brillaba con calidez y las flores del jardín habían comenzado a florecer, llenando el aire con su fragancia dulce, Beatriz había colocado a Sofía en su lugar habitual, bajo la sombra de un gran árbol. La niña estaba como siempre, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. Beatriz había entrado a la casa por un momento para preparar el almuerzo, dejando a Sofía disfrutando del aire fresco. Fue en ese momento preciso cuando algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El portón de seguridad de la propiedad tenía una sección que había quedado ligeramente abierta después de que el jardinero había salido esa mañana, y por esa pequeña abertura un niño descalzo y delgado se había deslizado sin ser visto por los guardias de seguridad. El niño se llamaba Miguel, aunque en las calles todos lo conocían simplemente como Miguelito. Tenía 9 años, pero su rostro mostraba la sabiduría y el cansancio de alguien que había vivido mucho más. Su ropa estaba gastada y remendada. Sus pies descalzos estaban curtidos por caminar sobre el pavimento caliente, y su cabello despeinado caía sobre sus ojos brillantes y vivaces. Miguel vivía en las calles desde que tenía memoria, durmiendo bajo puentes, buscando comida en los contenedores de basura, sobreviviendo día a día con una mezcla de ingenio, valentía y pura determinación. Pero a pesar de todas las dificultades que enfrentaba, Miguel tenía algo que muchas personas con riquezas infinitas habían perdido: un espíritu indomable y una alegría natural que brotaba de su interior como un manantial inagotable. Y había una cosa que Miguel amaba más que cualquier otra en este mundo: bailar. Miguel había aprendido a bailar observando a los artistas callejeros en las plazas, mirando videos a través de las ventanas de las tiendas de electrónica y practicando en las aceras cuando la gente le lanzaba algunas monedas. No tenía entrenamiento formal, no había tomado clases en academias elegantes, ni había estudiado con maestros reconocidos, pero tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: talento puro y pasión genuina. Cuando Miguel Puson bailaba, su cuerpo se movía con una gracia natural, como si la música fluyera directamente a través de sus venas. Sus movimientos contaban historias, expresaban emociones, creaban magia en el aire, y lo más importante de todo, cuando Miguel bailaba, olvidaba el hambre, olvidaba el frío de las noches en la calle, olvidaba todas las dificultades de su vida y simplemente existía en un estado de felicidad pura y absoluta. Ese día, Miguel había entrado al jardín de la mansión buscando frutas que pudieran haber caído de los árboles, algo que pudiera llenar su estómago vacío. Pero cuando vio a Sofía sentada en su silla de ruedas bajo la sombra del árbol, algo dentro de él se movió.
Reconoció en sus ojos la misma tristeza profunda que había visto en las caras de tantas personas en las calles, esa mirada vacía de quienes han perdido la esperanza. Y en ese momento, Miguel no pensó en comida ni en supervivencia, solo pensó en una cosa: quería ver sonreír a esa niña triste, sin decir una palabra, sin pedir permiso, sin siquiera presentarse. Miguel simplemente comenzó a bailar. No había música, solo el sonido del viento susurrando entre las hojas de los árboles y el canto lejano de los pájaros. Pero para Miguel eso era más que suficiente. Comenzó con movimientos suaves, balanceándose de un lado a otro, dejando que sus brazos flotaran en el aire como si fueran alas. Luego, sus pies descalzos comenzaron a moverse más rápido, creando patrones complejos sobre la hierba, girando y saltando con una energía contagiosa. Al principio, Sofía no reaccionó. Su rostro permaneció tan inmóvil como siempre, sus ojos todavía perdidos en la distancia. Pero Miguel no se desanimó. Continuó bailando con más intensidad, agregando acrobacias simples, haciendo muecas graciosas, tratando de capturar su atención de cualquier manera posible. Hizo movimientos exagerados y cómicos, fingiendo tropezar y recuperar el equilibrio en el último momento, creando una pequeña representación teatral solo para ella. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, sucedió algo milagroso. Las comisuras de los labios de Sofía comenzaron a moverse ligeramente hacia arriba, formando algo que se parecía a una sonrisa. Era apenas perceptible, tan sutil que alguien que no la estuviera observando de cerca podría haberla perdido. Pero Miguel la vio, y eso fue todo lo que necesitaba. Su corazón se llenó de alegría y bailó con aún más entusiasmo, con más pasión, con más vida. La sonrisa de Sofía creció. Lentamente al principio, tímida y vacilante, como una flor que se abre después de un largo invierno. Luego, algo increíble sucedió. Sofía se rió. Fue una risa suave, casi un susurro, pero era real y genuina. Y luego se rió más fuerte, y más fuerte aún, hasta que su risa llenó todo el jardín, con un sonido que no se había escuchado en esa casa durante 3 largos y dolorosos años. Miguel sintió lágrimas de felicidad correr por sus mejillas mientras continuaba bailando, ahora con una sonrisa enorme iluminando su rostro. No sabía quién era esa niña, no sabía su historia ni sus penas, pero sabía que en ese momento había logrado algo precioso. Había traído alegría a alguien que la había perdido. Dentro de la mansión, Eduardo Liu estaba en su oficina revisando documentos financieros cuando escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Era una risa, la risa de Sofía, un sonido que había olvidado que existía. Dejó caer los papeles que tenía en las manos y corrió hacia la ventana, mirando hacia el jardín con incredulidad. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Su hija, su pequeña Sofía, que había permanecido en silencio y tristeza durante tanto tiempo, estaba riendo con una alegría que parecía imposible. Y frente a ella, bailando descalzo sobre la hierba, había un niño desconocido, sucio y claramente sin hogar, moviéndose con una gracia y energía que era absolutamente hipnotizante. El primer instinto de Eduardo Chiris fue de alarma y protección. Un extraño había entrado a su propiedad, estaba cerca de su hija vulnerable. Su mente de empresario entrenado para ver amenazas y problemas inmediatamente le ordenó que actuara, que llamara a seguridad, que removiera al intruso de inmediato. Pero cuando sus ojos volvieron a Sofía y vio su sonrisa radiante, vio sus ojos llenos de vida por primera vez en años, algo lo detuvo. Eduardo se quedó ahí parado, completamente inmóvil, observando la escena con una mezcla de confusión, asombro y algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Mercedes
También había escuchado la risa y llegó corriendo junto a su esposo, llevándose las manos a la boca cuando vio lo que estaba sucediendo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras observaba a su hija experimentar un momento de felicidad pura. Andrés apareció momentos después y los tres miembros de la familia Martínez se quedaron juntos mirando por la ventana, presenciando lo que solo podía describirse como un milagro. Beatriz salió al jardín con una bandeja de comida y casi la deja caer cuando vio la escena. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir el momento mágico que estaba ocurriendo. Miguel la notó y por un segundo pareció asustado, como si esperara ser regañado o expulsado. Pero cuando vio las lágrimas de alegría en los ojos de Beatriz y la sonrisa de Sofía, supo que había hecho algo bueno. Beatriz se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó la mano de Sofía, quien por primera vez en años apretó su mano en respuesta, sin apartar los ojos del niño que bailaba para ella. Era como si Miguel Sant hubiera encontrado una llave que nadie más había sido capaz de encontrar, una llave que abría el corazón de Sofía y la conectaba nuevamente con el mundo de los vivos. Eduardo finalmente salió al jardín, caminando lentamente hacia donde estaban. Miguel dejó de bailar inmediatamente y dio un paso atrás, sus ojos mostrando el miedo instintivo de un niño de la calle que había aprendido a esperar problemas de las personas ricas y poderosas. Pero mientras Eduardo se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos con una expresión que Miguel no esperaba: gratitud. Con voz temblorosa por la emoción, Eduardo se le preguntó su nombre, y Miguel respondió en voz baja, casi susurrando: Eduardo. Entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí mismo. Extendió su mano y se la ofreció al niño como si estuviera saludando a un igual, a alguien digno de todo su respeto. Miguel dudó por un momento, mirando su propia mano sucia antes de aceptar el apretón, pero cuando lo hizo, sintió algo que nunca había experimentado antes: aceptación genuina. Mercedes se acercó también, limpiándose las lágrimas con una mano, mientras con la otra acariciaba el cabello de Sofía, quien seguía sonriendo y mirando a Miguel con admiración. Andrés se unió a su familia, y por primera vez en años todos estaban juntos experimentando un momento de alegría compartida en lugar de dolor silencioso. Eduardo le preguntó a Miguel: ¿ves de dónde venía? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde vivía? Con voz temblorosa, Miguel les contó su historia. Había perdido a sus padres cuando era muy pequeño en un desastre natural que había destruido su humilde hogar. No tenía otros familiares, ningún lugar a donde ir, nadie que lo cuidara. Había sobrevivido en las calles aprendiendo a ser invisible, a encontrar comida donde pudiera, a dormir donde fuera seguro. Pero nunca había perdido su amor por bailar, porque bailar era lo único que lo hacía sentir libre, lo único que le daba esperanza de que la vida podía ser hermosa a pesar de todo. Mientras Miguelson hablaba, Sofía extendió su mano hacia él. Era la primera vez en 3 años que había iniciado contacto físico con alguien fuera de su familia inmediata. Miguel tomó su mano con cuidado, sorprendido por el gesto, y Sofía susurró algo que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Habló por primera vez en meses, con una voz débil pero clara. Le pidió que bailara de nuevo. Miguel miró a Eduardo buscando permiso, y cuando el billonario asintió con lágrimas en los ojos, Miguel comenzó a bailar una vez más. Esta vez bailó con aún más pasión, sabiendo que no solo estaba entreteniendo a una niña triste, sino que estaba participando en algo mucho más grande, algo que no comprendía completamente, pero que sabía en su corazón que era importante y especial. Los días que siguieron fueron transformadores para todos los involucrados. Eduardo invitó a Miguel a quedarse en la mansión,
ofreciéndole una habitación, comida, ropa limpia y todo lo que pudiera necesitar. Al principio, Miguel fue reacio, acostumbrado a la libertad de las calles y temeroso de las ataduras que podrían venir con la caridad. Pero cada vez que intentaba irse, Sofía se entristecía y Miguel no podía soportar ver desaparecer la luz que había ayudado a encender en sus ojos. Así que se quedó, no por las comodidades o la riqueza, sino porque sentía que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un propósito y una conexión genuina con otras personas. Miguel bailaba para que Sofía Seute todos los días, y con cada actuación ella se abría un poco más, hablaba un poco más, sonreía con más frecuencia. Eduardo Chettenmy contrató maestros de danza profesionales para que entrenaran a Miguel, reconociendo el talento extraordinario que el niño poseía naturalmente. Pero rápidamente se dio cuenta de que los maestros estrictos y las técnicas formales estaban sofocando el espíritu libre de Miguel. Así que cambió de enfoque. En lugar de tratar de moldear a Miguel en algo que no era, decidió simplemente darle las herramientas para que desarrollara su propio estilo único. Le proporcionó espacio para practicar, música para inspirarse y libertad para explorar su arte sin restricciones. Y Miguel floreció. Sus actuaciones se volvieron más elaboradas, más emotivas, más poderosas, pero lo más importante era que nunca perdió esa autenticidad y esa alegría pura que había capturado el corazón de Sofía desde el principio. La relación entre Miguel y Sofía creció y se profundizó. Se volvieron inseparables, mejores amigos que compartían una conexión que iba más allá de las palabras. Miguel le contaba historias de sus aventuras en las calles, historias que a pesar de su dureza estaban llenas de humor y esperanza. Sofía compartía sus sueños de bailar nuevamente, de algún día poder ponerse de pie y moverse al ritmo de la música como Miguel lo hacía. Y aunque los médicos seguían diciendo que eso era imposible, Miguel nunca dejó de creer que algún día ella lo lograría. Le decía que los milagros existían, que él mismo era prueba viviente de ello, y que si había podido encontrarla a ella en medio de toda la vastedad del mundo, entonces cualquier cosa era posible. Andrés también desarrolló una relación cercana con Miguel, viéndolo como el hermano menor que siempre había querido. Le enseñó a leer mejor, le mostró películas y libros, le habló sobre el mundo más allá de las calles que Miguel conocía. Y Miguel, a su vez, le enseñó a Andrés lecciones sobre gratitud, resiliencia y encontrar alegría en las cosas simples. Mercedes adoptó a Miguel en su corazón como si fuera su propio hijo, cocinando sus comidas favoritas, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, y dándole el amor maternal que había perdido tantos años atrás. La familia Martínez había ganado un nuevo miembro, y aunque las circunstancias de su llegada habían sido poco convencionales, todos sabían que había llegado exactamente cuando más lo necesitaban. Pero Eduardo fue quien experimentó la transformación más profunda. El billonario que había creído que el dinero podía solucionar cualquier problema, que había intentado comprar la felicidad de su hija con los mejores tratamientos y los médicos más caros, finalmente comprendió una verdad fundamental que había estado ignorando todo el tiempo. Las cosas más valiosas de la vida no podían comprarse ni venderse. La alegría genuina, la conexión humana auténtica, el amor incondicional, la esperanza renovada. Todas estas cosas preciosas no tenían precio y no podían ser adquiridas con dinero. Un niño sin hogar, sin un centavo en su bolsillo, había logrado lo que todos los recursos de Eduardo Suti no pudieron. Había devuelto la vida a su hija, y lo había hecho no con medicina avanzada ni terapias costosas, sino simplemente siendo él mismo, compartiendo su don natural
y su espíritu alegre sin pedir nada a cambio. Eduardo comenzó a ver el mundo con ojos diferentes. Empezó a destinar gran parte de su fortuna a ayudar a niños sin hogar como Ses Miguel, creando programas que no solo les daban refugio y comida, sino que también les proporcionaban educación, oportunidades artísticas y deportivas, y sobre todo, esperanza para un futuro mejor. Estableció fundaciones que buscaban y nutriban talentos ocultos en las calles, reconociendo que la pobreza no era señal de falta de valor o habilidad, sino simplemente de falta de oportunidades. Y con cada niño que ayudaba, con cada vida que tocaba, sentía que estaba honrando el regalo que Miguel le había dado a su familia. No era caridad condescendiente ni limosna dada con arrogancia, sino reconocimiento genuino de que todos los seres humanos, sin importar su situación económica, tenían algo valioso que ofrecer al mundo. Los meses pasaron y la transformación de Sofía continuó. Aunque su condición física no había cambiado y los médicos seguían diciendo que nunca caminaría nuevamente, su espíritu se había sanado completamente. Ya no era la niña apagada y silenciosa que había estado atrapada en la tristeza. Ahora hablaba constantemente, se reía con frecuencia, participaba en conversaciones animadas y había desarrollado un interés apasionado por la música y el arte. Miguel le había enseñado que no necesitaba caminar para bailar, que el baile existía en el corazón y el espíritu antes de manifestarse en el cuerpo, y de alguna manera Sofía había comenzado a bailar a su propia manera, moviendo sus brazos con gracia al ritmo de la música, balanceando su cabeza y su torso, creando su propio estilo único que era hermoso justamente porque era diferente y auténtico. Una tarde especial, Eduardo organizó un evento en su jardín. Invitó a todos los niños del programa que había establecido junto con sus familias y cuidadores. Había música en vivo, comida abundante, decoraciones coloridas y una atmósfera de celebración genuina. Pero el momento culminante de la tarde fue cuando Ace, Miguel y Sofía ofrecieron una actuación juntos. Miguel bailó alrededor de la silla de ruedas de Sofía, incorporándola en su coreografía, tomando sus manos y moviéndose con ella como si fueran compañeros de baile perfectamente sincronizados. Sofía movía sus brazos con elegancia, giraba su silla al ritmo de la música, y su rostro irradiaba una felicidad tan pura y brillante que todos los presentes sintieron lágrimas correr por sus mejillas. No era un espectáculo de lástima ni una demostración de superación inspiradora en el sentido tradicional. Era simplemente dos niños compartiendo su alegría, su amistad y su amor por la vida con todos los que los rodeaban. Al final de la actuación, cuando la música se detuvo y el silencio llenó el jardín por un momento antes de que estallara el aplauso, Sofía hizo algo que nadie esperaba. Con esfuerzo visible y determinación absoluta, se impulsó ligeramente desde su silla, apoyándose en los brazos de Miguel, y se puso de pie por primera vez en 3 años. Solo fueron unos segundos, y necesitó todo el apoyo que Miguel podía darle, pero lo hizo. Los médicos dirían más tarde que era imposible, que debía haber sido un espasmo muscular o una alucinación colectiva. Pero todos los que estaban presentes ese día sabían lo que habían visto. Habían presenciado el poder de la fe, del amor y de la conexión humana para lograr lo que la ciencia consideraba imposible. Eduardo se acercó a Sun Miguel. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, cuando la mansión había vuelto a su quietud habitual, pero esta vez era una quietud pacífica en lugar de una tristeza opresiva. Le dijo al niño que había cambiado no solo la vida de Sofía, sino la de toda su familia. Le explicó que había aprendido más de Miguel en esos meses que en todos sus años de experiencia en los negocios y la riqueza.
Le agradeció por recordarle lo que realmente importaba en la vida, por mostrarle que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias ni propiedades, sino en las relaciones que construimos, en la alegría que compartimos y en las vidas que tocamos positivamente. Miguel, con su sabiduría simple pero profunda, le respondió que él también había aprendido mucho, que había descubierto que tener un hogar no era solo tener un techo sobre tu cabeza, sino tener personas que te amaran y te aceptaran por quien eras. La historia de Miguel y la familia Martínez se extendió más allá de las paredes de su mansión. Los medios de comunicación se enteraron del billonario que había sido transformado por un niño sin hogar. Pero Eduardo fue cuidadoso de no permitir que la historia se convirtiera en un espectáculo sensacionalista. En cambio, usó la atención para promover su mensaje de que todos los niños merecían oportunidades, que el talento y el valor humano no conocían fronteras económicas, y que a veces las personas que parecen tener menos son las que tienen más que enseñarnos. Estableció más programas, abrió más centros de recursos, creó más oportunidades para niños desfavorecidos, y lo hizo todo con una humildad y autenticidad que provenía de haber sido genuinamente transformado por su experiencia. Años después, cuando Sofía era ya una joven adolescente, había hecho progresos que los médicos nunca habían creído posibles. Con terapia física intensiva, determinación inquebrantable y el apoyo constante de Miguel Bull y su familia, había recuperado algo de movimiento en sus piernas. No era un milagro completo en el sentido médico, nunca correría ni saltaría como antes del accidente, pero podía dar pasos cortos con la ayuda de aparatos ortopédicos y bastones, y más importante aún, había desarrollado una fuerza interior y una perspectiva sobre la vida que la hacían verdaderamente especial. Se había convertido en una defensora de los derechos de las personas con discapacidades, usando su voz y la plataforma que le daba su apellido para crear cambios reales en el mundo. Miguel, por su parte, se había convertido en un bailarín reconocido, pero nunca perdió su esencia ni su humildad. Rechazó ofertas de compañías de danza prestigiosas en lugares lejanos porque no quería dejar a Sofía y a la familia que lo había acogido. En cambio, creó su propia compañía de danza que específicamente buscaba y entrenaba a jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas, dándoles las oportunidades que él había recibido. Su estilo único de baile, que combinaba técnica pulida con la autenticidad cruda de las calles, inspiró a toda una generación de artistas, pero su mayor logro no era su fama ni su éxito artístico, sino el hecho de que había mantenido ese mismo espíritu alegre y generoso que lo había llevado a bailar para una niña desconocida en un jardín tantos años atrás. La familia Martínez nunca volvió a ser la misma después de ese día fatídico cuando Miguel Cos entró en sus vidas. Pero el cambio no fue una pérdida, sino una ganancia inmensurable. Habían aprendido que la vida te sorprende de las maneras más inesperadas, que los ángeles a veces vienen vestidos de harapos y con los pies descalzos, que los milagros pueden ocurrir no a través de intervenciones divinas dramáticas, sino a través de pequeños actos de bondad y conexión humana. Eduardo a menudo reflexionaba sobre cómo su perspectiva sobre el éxito y la felicidad había cambiado completamente. Antes del accidente de Sofía, había medido su vida por el tamaño de su cuenta bancaria, por el número de empresas que controlaba, por el poder e influencia que ejercía en el mundo de los negocios. Después del accidente, había intentado desesperadamente usar ese poder y riqueza para comprar la curación de su hija, sintiéndose impotente,